Otra cosa, por ejemplo, en el sábado nos dicen las Escrituras que no estaba prohibido hacer el bien. Le tienden una trampa a Jesús en el pasaje de Mateo 12. Y le traen a un hombre, ¿verdad?, con la mano seca. Oye, ¿está permitido sanarlo en sábado, sí o no? Y Jesús claramente dice, oye, pues por supuesto que sí. ¿Quién de vosotros que tiene una sola oveja, si está en un hoyo en sábado, no la agarra y la saca? O sea, olvídate si es sábado o no. Dice, por tanto, es lícito hacer el bien en sábado. Escuché de una pareja de novios, ¿verdad?, que cuando se veían los domingos, o los domingos que solían verse, lo que hacían era hacer obras de misericordia juntos. O sea, hay una tradición grandísima, hermanos, de que el día del Señor es un día especialmente apropiado para las obras de misericordia, para hacer el bien. Entonces, se puede hacer el bien, se puede hacer trabajo en el sábado. Ahora, entonces, eso de guardarás o guardar el sábado, pues es el encabezado del mandamiento, como lo hemos visto al estar estudiando los otros mandamientos. Y como encabezado, pues incluye todas las fiestas. Guardarás las fiestas, porque el sábado representa, como encabezado, todas las fiestas. Entonces, santificarás las fiestas, que es como nosotros lo conocemos. Entonces, ciertos mandamientos están expresados, como sabemos, con el peor de los casos. No matarás, el peor de los casos, pero también incluye, pues no llamarle renegado a tu hermano, ¿verdad? No calumniarlo, porque también lo estás matando, como hemos escuchado también en la charla anterior. Entonces, el día sábado está más bien expresado, no como el peor de los casos, porque es uno de los dos mandamientos, de los únicos dos mandamientos que están en positivo. El otro mandamiento positivo es honrarás a tu padre y a tu madre. Y este es guardarás el sábado, santificarás las fiestas. Entonces, al estar expresado en positivo, más bien nos está expresando el mejor de los casos. ¿Por qué? Porque el sábado era la fiesta más importante de Israel, el deber más importante que tenían como pueblo. Entonces, lo vemos como un encabezado, pero obviamente incluye mucho más detrás de ello. Entonces, el mandamiento ordena positivamente separar tiempos regulares para recordar y celebrar la bendición y la bondad de Dios para con nosotros. Especialmente para nosotros como cristianos, el primer día de la semana. Como encabezado, negativamente, el mandamiento prohíbe entonces este trabajo innecesario en días de celebración, ¿verdad?, para que lo podamos apartar para darle culto a Dios y acción de gracias a Dios. El domingo no es el día para ponerme al día con el trabajo que no pude realizar durante la semana en mi empresa. ¿Verdad? Entonces, esto es algo que se ha ido perdiendo, como bien lo sabemos, muy rápidamente dentro del contexto, pues, de todos los cristianos, diría yo. Y eso es lamentable, hermanos. De hecho, el Papa escribió toda una encíclica, ¿verdad?, Domines Dei, para hablar acerca del Día del Señor y tratar de ir haciendo un esfuerzo pastoral para restablecer el significado de lo que es el día domingo para nosotros. Y hay apartados, ¿verdad?, en el catecismo, hermanos, que ojalá los puedan leer, los tienen ahí en sus carpetas, ¿verdad?, lindísimos, que nos exhortan a apartar el día del Señor para el propósito que Dios tiene para él, como hemos venido viendo. Entonces, existe en este sentido de guardar el día sábado, pues diferentes posiciones entre cristianos, hermanos, y brevemente vamos a hablar un poco acerca de ellos. Por un lado, hay algunas tradiciones evangélicas y protestantes, principalmente las que son carismáticas, que más bien dicen que no debemos de guardar el Shabbat. En otras palabras, no debemos de guardar ninguna fiesta. ¿Por qué? Porque en Cristo fueron abolidas algunas de estas cosas. Somos libres de la necesidad de observar rituales prescritos por la ley, según ellos. Entonces, algunos de ellos inclusive dicen, tenemos que hacer cosas los domingos para claramente establecer el punto de que no se debe ya de vivir en la nueva alianza este mandamiento de guardar el sábado. Entonces,
es una posición bastante radical, ¿verdad? Y es rara, o sea, en pocas tradiciones cristianas la encontramos. Sin embargo, hay algunos que piensan de esa manera, que fundamentalmente eso era algo de la antigua alianza y que ya no debemos de vivirla actualmente. También están los ortodoxos, nosotros los católicos y la mayoría de los protestantes que dicen que sí, debemos de observar el mandamiento y apartar un día de los 7 para el Señor, pero no lo observamos literalmente en cuanto al 7º día, porque no guardamos el sábado, sino más bien estamos supuestos a guardar el domingo, el primer día de la semana. Lo observamos entonces no el 7º, sino el primer día de la semana como una celebración del cumplimiento en Cristo del día sábado, como hemos venido viendo. Lo observamos como pueblo de la nueva alianza, a diferencia de cómo lo observaba el pueblo de la antigua alianza. Entonces, el día en que verdaderamente fuimos redimidos, uno de los propósitos, y recreados, es el domingo, con la muerte y resurrección de Cristo. Entonces, la intención de Dios para nosotros, para la mayoría de los cristianos, es que sí apartemos un tiempo para el culto, y en ese sentido, sí es una expresión básica de la moralidad contenida en los mandamientos. Sí existe el mandamiento de santificar las fiestas, pero lo observamos un poco diferente. Entonces, para la mayoría de los protestantes y ortodoxos, insisto, normalmente será el primer día de la semana, el domingo. Existen también los sabatistas, que son unos protestantes, la mayoría de ellos de iglesias reformadas, principalmente en las Islas Británicas, verán, algunos presbiterianos por ahí, que, fíjense, observan literalmente lo que los judíos hacen el sábado, observan, digamos, el sábado como los judíos literalmente, pero lo hacen el domingo. Entonces, esos cristianos, así como un buen judío en el sábado, pues básicamente lo único que pueden hacer es ir a misa, comer y tomar una siesta, porque la mayoría de las otras cosas estaban prohibidas, pues, de acuerdo a su entendimiento. Yo no sé si vieron la película Carros de Fuego, pero bueno, pues era él pertenecía, ¿verdad?, a una de estas tradiciones cristianas. Entonces pues creía que no podía correr el domingo porque era el día del Señor. Entonces imagínense, y todas las finales de todos los torneos deportivos allá en Inglaterra son los domingos, pues era una diferencia que se marcaba muy grande entre los cristianos en esos lugares, pues porque había algunos que sí y otros que no, a final de cuentas. Entonces, ni la recreación está permitida para estas tradiciones. Pero insisto, para la mayoría, el día que guardamos es el domingo, pero con un entendimiento diferente al que los judíos tienen de cómo se guardaba el sábado, en cuanto a las prescripciones ya más específicas de la ley. Entonces, ya tratando de ver la posición de la mayoría de los cristianos y la nuestra en la espada del Espíritu, es que este mandamiento del sábado está expresado en el Antiguo Testamento como para el pueblo de la antigua alianza, en efecto, y que para nosotros, ¿verdad?, entonces no significa o no consiste en guardarlo literalmente el sábado, porque entonces sería algo inapropiado y probablemente equivocado si lo hacemos de esa manera. Sin embargo, si queremos expresar ese aspecto de nuestra moralidad básica contenida en los mandamientos, a través de apartar un tiempo, un día, para honrar al Señor y darle gracias, el domingo. Entonces lo hacemos los domingos porque celebramos la bendición de la nueva alianza, al tiempo de que también celebramos la bendición de la resurrección, que fue el primer día de la semana. Bien, y también lo hacemos, ¿verdad?, como una prefiguración de lo que está por venir más adelante, como ya dije. Hay todo un enfoque expresado en 4 parrafitos, creo que es en la página 49, que es el enfoque de la espada del Espíritu. No lo repaso, pero está muy bien redactado ahí, que es básicamente lo que hemos estado diciendo hasta ahora. No vamos a requerir necesariamente que sea tal día el que se observe, pero sí esperamos que se observe un día. Y vamos a estar abiertos, por ejemplo, a que existan judíos cristianos
que también sigan observando el sábado como los